Qué alegría contar esta mañana con Jorge Fernández Menéndez, pues el especialista en temas de seguridad, nuestro columnista en Excelsior, que nos tiene al día, nos advierte, nos alerta y pues tenerlo aquí, yo estoy feliz. Bienvenido, Jorge. Hola, Ivonne, un placer, como siempre, estar contigo, con todos los amigos de Imagen. Igualmente, querido Jorge, pues tenemos muchos temas en el horno, pero particularmente hoy tu columna es pues muy interesante con sus interrogantes de por qué no llega la información que el gobierno mexicano pide de los detenidos y cuánto vamos a esperar para saber qué hay detrás, qué red política está detrás de pues los grandes golpes contra el huachicol que se están dando, que tú dices que es el mal llamado huachicol. Ya nos dirás por qué, querido Jorge. Arráncate con la coyuntura. A ver, vamos con el tema del mal llamado huachicol, porque el huachicol se interpretaba el combustible o derivados que se robaban de las tuberías. Eso es lo que conocíamos como huachicol. Aquí estamos ante una cosa completamente diferente. Pongamos los decenas de vagones de ferrocarril con combustible que fueron encontrados ayer en Coahuila, en Ramos Arizpe y Saltillo. No es robo simplemente de combustible que se hizo un ducto clandestino para robar combustible. Es combustible que se robó en forma industrial, que se llevó ilegalmente a Estados Unidos, se procesó en Estados Unidos, entra ilegalmente como aceite para no pagar impuestos a México y entra en un operativo enorme. Estamos hablando de un tren completo de o dos trenes en este caso, de 190 tractocargas. Entonces, y 15 millones de litros. Y si vemos lo que ocurrió en días anteriores, se encontró todo un enorme operativo en el centro del país. Y 3 días antes de eso se encontró una refinería ilegal, que tan ilegal no debería ser, porque estaba junto a la refinería de Pajaritos, ahí en Tabasco, y que venía funcionando desde 2018 y que nadie vio. Entonces, lo que tenemos es una trama enorme que trasciende el huachicol. El huachicol es un nombre, me parece un poco folclórico, para describir Suavizar sí, una tragedia. claro, para una red de tráfico de combustible enorme que según las autoridades genera de utilidades 12,000 millones de dólares al año y que aprovisiona entre un tercio y una cuarta parte de todo el combustible que se utiliza en el país. De esa dimensión estamos hablando. Entonces, si le llamamos huachicol, le parece siempre una cosa, un delito, bueno, doméstico prácticamente, cuando estamos hablando de un gran delito global, porque intervienen, no solamente es interno, intervienen otros países. Y lo que a mí me asombra, y escuchaba hoy en la mañanera a la presidenta hablar del tema y sin entrarle de lleno a este punto, es que no haya un solo detenido importante. ¿Cómo metes por una aduana 192 eh, vagones de ferrocarril cargados de combustible sin que pase nada? ¿Quién da los permisos? ¿Cómo sale ese de combustible? ¿Cómo entra? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién lo compra? Me parece que todo eso es lo que tenemos que tener respuestas. Y entiendo, como dicen las autoridades de seguridad, que bueno, lo que sucede es que esto en los hechos apenas se comienza a investigar, pero durante 6 años nos dijeron que ese tema estaba solucionado, ¿no? Que se había Así acabado es. con el huachicol. Da la impresión, Jorge, quizá, y tanto esto aplica para las amistades que tenían, por ejemplo, personas como Julio César Chávez Jr., pero también para el mal llamado huachicol, da la impresión de que ante el cambio de modelo, ante el cambio de paradigma, ante la desnormalización de delitos que antes se vivían como cosa de la vida pública normal, pues entonces se toman previsiones y no se detiene de manera indiscriminada, pero sí esperamos pues que en algún momento se sepa dónde estaban los actores de esa trama, pues, pero que era finalmente una trama
que se permitía, que se toleraba. Por supuesto, y yo creo que hasta que no aparezcan esos actores hay que decir se tolera, porque se sigue funcionando porque hay personas físicas, tiene que haber funcionarios, tiene que haber empresarios, tiene que haber, en serio, quién produce, quién vende y quién compra ese producto. Las tres fases son ilegales. Eso es lo que hay que analizar. No estamos hablando de la gasolina y ahí sí el huachicol que se puede vender en la México Querétaro, que si uno va cada kilómetro encuentra una o dos personas vendiendo con bidones de gasolina. Exacto. No estamos hablando de eso, aunque eso también tendría que ser investigado. Estamos hablando de grandes empresas que utilizan cantidades muy grandes de combustible, que utilizan este tipo de combustible. Y si es verdad lo que se dice, lo que dicen las autoridades, no es algo que diga yo, lo dice la Secretaría de Energía, que entre un tercio y una cuarta parte de todo el combustible que se consume en el país proviene de estos esquemas ilegales. Estamos ante un problema de dimensiones muy, muy grandes. Y súmale un capítulo, nos quejamos siempre de Estados Unidos, esta trama participa Estados Unidos. En Estados Unidos parte del crudo que se roba o se traslada de aquí para allá ya se refina y entra con otras características fiscales a México. Eso está siendo investigado también en Estados Unidos y más temprano que tarde ya ha habido algunas detenciones de una refinería en Texas y demás, va a tener repercusiones en México. Espero que cuando tenga repercusiones, como en el caso de Julio César Chávez Jr. o como muchos otros, no nos digan que no nos quejemos que Estados Unidos no nos dio las pruebas, porque lo que tendríamos, y esa es la intención de lo que escribía hoy, somos nosotros como país los que tenemos que investigar. A ver, Julio César Chávez Jr. está supuestamente investigado desde el 19. En el 23 le emiten orden de aprehensión. ¿Por qué no se ejecutó? Porque el Porque nos paradigma quejamos era que no había que detener a los amigos de los, de los de los narcos. chicos, claro, bueno, Sí, ese es el tema, pero entonces tú no te... Y el fiscal que estaba entonces es el mismo que está ahora, ¿eh? así No es. puede decir que él no sabía. Y lo mismo sucede con todos estos casos, porque a ver, también el caso de que se va a cumplir un año ahora del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, no, que no nos dan las pruebas para decirnos qué pasó. A ver, pasó un año, ya hay miles de detenidos por los operativos en Sinaloa, que alguno tiene que haber Claro. sabido de esta operación. No puede ser que nos quedemos, además ahí se mató a una persona, Nemesio Cuen. Hubo un montaje de la Fiscalía del Estado para tratar de decir que el asesinato había sido en otro lugar y no tenemos una sola persona detenida por eso. Y no Esos sabemos son los... cuál es la verdad histórica de México de esa detención, porque como tú bien señalas, si ya hay detenidos, pues tiene que haber información. Claro, y Estados Unidos, no nos engañemos, no nos va a dar la información que no nos quiere dar, nunca se la ha dado a ningún país generosamente, y si le sumas que aparentemente no hay la confianza suficiente, o lo hay en determinados hombres muy específicos, pero no en el gobierno mexicano como un todo. Y si no se avanza precisamente en desmantelar lo que quiere Estados Unidos, que son las redes políticas de protección, no solamente al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de migrantes, al tema de los combustibles, será muy difícil avanzar. Pues pronto tendremos que volver con este tema, querido Jorge. Hoy muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Fernández Menéndez. Léalo en Gracias a Excelsior. ti, un abrazo a todos. Un abrazo para todos.